Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con un tema relativamente corto, que es las condiciones laborales, un tema que es antecedente para poder ver de lleno el tema de contrato individual de trabajo. En cuanto a las condiciones laborales, primero es importante destacar un concepto sencillo que nos pueda dilucidar a qué nos estamos refiriendo. De pronto podemos creer que condiciones laborales hace referencia a el inmobiliario, las herramientas, las cuestiones físicas que pueden estar involucradas al momento de realizar la actividad laboral. Sin embargo, no hacemos referencia a eso. Hacemos referencia, aquí les puse una definición, que es las estipulaciones a las que se sujetan el trabajador y el patrón para el desarrollo de una relación individual de trabajo. Estipulaciones, ¿ok? Cuando hablamos de condiciones, hablamos de los puntos a los cuales nos vamos a sujetar. Como hablamos de un contrato individual de trabajo, este contrato tiene que tener estipulaciones, es decir, condiciones. ¿A qué condiciones nos vamos a sujetar? ¿A qué nos vamos a sujetar? ¿Bajo qué situaciones? ¿Bajo qué estipulaciones? Valga la redundancia. Y estas obviamente son tanto para el trabajador y para el patrón. Es decir, con el fin de desarrollar la relación individual de trabajo individual, porque aquí tenemos la ausencia de un sindicato. Si hubiera de por medio un sindicato, entonces no hablaríamos de una relación individual de trabajo, sino una relación colectiva. Punto o tema que posteriormente vamos a ver. En ese orden de ideas, si hablamos que aquí se van a estipular los puntos a los cuales nos vamos a sujetar, la Ley Federal del Trabajo establece algunos puntos generales sobre los cuales tenemos que guardar, sobre todo desde el punto de vista del patrón. Para empezar, tenemos señalado dentro del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo que la forma del contrato en su segundo párrafo menciona que puede ser verbal o por escrito. Esto en beneficio del trabajador. La ley, considerando que en la práctica muchos patrones pueden omitir el entregarles un contrato individual de trabajo, sino simplemente lo hacen de forma verbal, bien, la ley te lo reconoce. La ley te lo reconoce siempre y cuando tengas los 4 elementos de la relación de trabajo, los cuales ya hemos visto. Si tienes los 4 elementos, entonces hay un contrato y este puede ser con cualquier forma que sea. No importa. Para los efectos del trabajador. Ojo. En el artículo 25, en el artículo 24 y 26, ahí cambia la perspectiva, el enfoque, porque ahora nos hace una señalización para el patrón, en el cual le obliga al patrón el tener este contrato donde se estipulen estas condiciones laborales. Es decir, para el trabajador hay una facilidad, pero tu patrón tienes la obligación de tener la responsabilidad administrativa de tener ese contrato. Si tenemos la falta del mismo, se le va a afincar la responsabilidad al patrón. Asimismo, dentro de estos otros artículos, menciona que el contrato debe estar por escrito y tiene que tener un juego el patrón y un juego el trabajador. Claro, en la práctica es muy rara la empresa que cumple este supuesto. Y ojo que es una situación que se ha presentado tratando de obtener una ventaja para el patrón, creyendo que si no le doy el contrato individual de trabajo, entonces no va a tener cómo justificar la relación laboral. Nada más alejado de la realidad. Tenga o no tenga el contrato, de todas maneras se justifica la relación laboral. De hecho, el problema es para el patrón por no tener ese documental y no estipular, no justificar las condiciones laborales. Por otro lado, tenemos en el artículo 25 la estructura mínima que se tiene que guardar en este documento.
y a su vez pues nos señala alguna documentación o información importante indispensable para la elaboración de este contrato y tener bien administrado el mismo contrato. Por ejemplo, hablamos de que el trabajador o debemos tener la información del nombre completo, la nacionalidad, la edad, el estado civil, la dirección. Todo este cúmulo de información tiene que estar plasmado dentro del contrato de parte del trabajador y también por parte del patrón, porque todo ello tiene consecuencias jurídicas. No es solamente que se nos ocurre, no es solamente para que sea bonito, no. Es porque toda esa información tiene una razón de ser y tiene una trascendencia jurídica que en temas posteriores analizaremos. Por otro lado, dentro de estas generalidades tenemos el artículo 27 y el artículo 56 bis, en donde nos menciona que si no señalamos las actividades que va a desempeñar el trabajador, por consecuencia, el trabajador solamente va a estar obligado a sus condiciones físicas, a sus aptitudes, a sus habilidades, a sus capacidades intelectuales, nada más. O sea, sé que si el trabajador en ese momento considera que no está dentro de sus capacidades, ya sea de conocimiento, maniobrar una montacargas, y yo tuve la grandiosa idea de ponerlo como puesto ayudante general y actividades las que se necesiten por parte de la empresa, una aberración completa, de manera que si el trabajador considera que no es apto para hacer esas actividades porque tú le fuiste ayudante general, la consecuencia es que ahí no aplicaría una desobediencia. Entonces, en deducción tenemos que señalar puesto, actividades principales y actividades conexas. Estos tres puntos nos van a permitir señalar con claridad para el trabajador cuáles son sus atribuciones y obligaciones, de manera que si hay un problema con posterioridad donde el trabajador no quiere realizar sus actividades, entonces podemos acreditar la desobediencia, empezando por el contrato individual de trabajo. Entonces, dentro del artículo 27 y el 56 bis se tiene que estipular puesto, actividades principales y actividades conexas. Actividades conexas, entiéndase todas las actividades adicionales que estén íntimamente relacionadas con las actividades principales. Olvidémonos de la idea de puesto ayudante general y actividades todas las que se requieran por parte de la empresa. No, porque entonces quiere decir que el trabajador estaría disponible para todas las actividades que necesite sin tener ningún tipo de expertise, y eso nos va a pegar a otro punto importante, que es la equidad. Si yo lo tengo de todólogo, que le pega a la administración, a la contabilidad, a las nóminas, a las chambitas, etcétera, entonces quiere decir que así le voy a pagar por un tema de equidad. Hasta la música hace una acentuación oportuna. No, tengo que ser específico en lo que le voy a solicitar al trabajador para que sea acorde con el salario que le estoy señalando. Lo tengo haciendo todo lo que se me pegue mi regalada gana, y resulta que el salario que tiene señalado es ese salario mínimo, un poco más del salario mínimo. No hay equidad. En un futuro distante, donde ya México funcione conforme a las normativas que ya están establecidas y entonces se le dé cumplimiento, puede llegar el caso donde el trabajador me demande por un tema de que las actividades no son remunerativas en base al salario que yo le tengo fijado. Entonces ahí tenemos un problema. Tienes que señalar específicamente puesto, actividades principales y actividades conexas, de acuerdo a las necesidades de la empresa, específicamente para ese perfil del trabajador. El artículo 31 nos señala también aspectos de fondo del contrato que son muy importantes. Aparte de que les mencionaba de la equidad, tenemos que estar señalado el principio de la obligatoriedad.
De una forma muy genérica, recordemos que es el principio de obligatoriedad que nos dejó Roma desde aquella época. El principio de obligatoriedad es, si yo me comprometo a algo, entonces tengo que cumplir. Así de fácil y así de sencillo. El principio de obligatoriedad indica que si yo me comprometo a algo, entonces esto se va a cumplir. Obviamente no debe de haber dolo, no debe de haber engaño, etc. Estos pactos individuales nos dan la garantía de entonces poder obtener obligaciones y derechos. Si no tenemos principio de obligatoriedad, no tenemos la funcionalidad social de poder adquirir derechos y obligaciones. Y por ende no tenemos nada. Si no hay principio de obligatoriedad, no hay nada. No hay Estado, no hay gobierno, no hay administración, no hay negocios, no hay economía privada, no hay economía, no hay nada. Por eso en Roma era castigado. Si se violentaba el principio de obligatoriedad, automáticamente te convertías en un esclavo, porque implicaba que no tenías la capacidad jurídica de un desarrollo normal integrado en la sociedad. Mágicamente en nuestro país, pues, es tan curioso que el principio de obligatoriedad nos viene valiendo una reverenda poca, porque los matrimonios, una de las instituciones jurídicas más antiguas y que tienen su base indispensable para el cumplimiento de muchos puntos en un estado, no está sujeto al principio de obligatoriedad, porque si uno de los dos no se quiere casar, se rompe el vínculo jurídico, no hay principio de obligatoriedad y cada quien se va para su casa como quiso. Principio de obligatoriedad, quién sabe, no importa. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema que quizás es una oportunidad lo llegar a tratar. Aquí nos indica que en materia laboral también tenemos el principio de obligatoriedad. El principio de obligatoriedad entonces es trabajador-patrón. Estamos de acuerdo en ciertas estipulaciones, por lo tanto nos vamos a comprometer los dos. Dice la Ley Federal del Trabajo, es obligarse a lo expresamente pactado. Obviamente, lo que se pacta no puede estar en contra de la Ley Federal del Trabajo por ser un rubro de justicia social. Pero de ahí en fuera, todo lo que el trabajador perciba en el contrato, estás obligado. De igual forma el trabajador, el patrón, los dos están obligados. Por otro lado, también nos menciona un principio de buena fe. Pues esta buena fe implica que hay ausencia de engaño, hay ausencia de cualquier tipo de maliciosidad para perjudicar a alguna de las partes. Es decir, nuestro contrato tiene que ser claro, preciso, puntual en cuanto a las condiciones laborales para cumplir la relación de trabajo. Por eso también el gran problema de los contratos que encontramos en internet, donde lo único que hacen es pegarle todas las cosas que se te puedan ocurrir jurídicas para obligar al trabajador nada más. Señalan cláusulas donde menciona el trabajador estará dispuesto a prestar sus servicios en cualquiera de los establecimientos distribuidos en la República Mexicana. Sí, seguramente le vas a pagar todos los viáticos y estás señalando eso en el contrato. No, son tan absurdos de que no ponen esto. Nada más ponen las obligaciones para el trabajador y las patronales se les olvida. Esos son contratos basura, no sirven. El punto es que estos principios se tienen que cuidar en la elaboración del contrato. Aquí, entre más claros y sencillos seamos al momento de señalar las prerrogativas para obligarse, las estipulaciones, mucho mejor. Claros y precisos. Por último, el artículo 35 nos hace un recordatorio de lo que nos indica el artículo 2 del principio de no discriminación. Aquí no importa tu religión, no importa tus preferencias, no importa tu género, etc. Esto es completamente fuera de esos preceptos, recordando también el principio de igualdad sustantiva. Ahora, también es importante dar un pequeño recordatorio de también lo que nos indica el artículo 3 en su tercer párrafo, si no mal lo recuerdo.
donde nos indica que hay cierto perfil, ciertas consideraciones especiales propias de un tipo de puesto, las cuales de ninguna forma se van a poder considerar como puntos de discriminación. ¿Qué es esto? Es el perfil laboral, en donde en muchas ocasiones ese mismo perfil requiere ciertas atribuciones para poder acreditar el puesto y no implica una situación de discriminación. Un ejemplo, yo mido unos 70, peso 70 kilos, de pronto todo mi sueño ha sido jugar en la línea ofensiva de los auténticos Tigres en el centro. Entonces yo voy muy campante con mi solicitud, con mi currículum, aquí está, yo sé cómo yo juego en fútbol americano, entonces yo sé cómo se hace esto, pero quiero el puesto de liniero de la ofensiva, del centro liniero. Para los que no estén muy relacionados con esto, implicamos que las necesidades físicas del puesto es que mínimamente peses más de 100, 120 kilos y que tengas una estatura mínimo de 1,80 mínimo, por más ridículo que, por más mínima que pueda ser tu requerimiento físico para ese puesto. Entonces obviamente me van a responder los auténticos Tigres que no me van a poder dar ese puesto porque no tienen las consideraciones biológicas necesarias. Entonces usted me está discriminando porque estoy chaparrito y flaquito. No, eso no es discriminación. Es el perfil laboral y son las condiciones que se requieren. Si va un actor varón y quiere el puesto de la sirenita, lo siento, no se puede. ¿Por qué? Porque hay un perfil del puesto. Y eso no tiene nada que ver con un tema de discriminación. Y ya más ahorita que está muy de moda que hay mucha fragilidad por parte de nuestras generaciones, entonces todo lo queremos encontrar como una discriminación cuando no es así. Viéndolo desde el punto de vista laboral, son requerimientos del mismo perfil, los cuales son puntos de exclusión, te excluyen, no te discriminan. Y bien, ese es el último punto en cuanto a los estipulados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Estos vienen a figurar como los puntos base para de ahí poder determinar las condiciones específicas que se estarían cumpliendo en el contrato individual de trabajo. Hablamos de puntos de salario, puntos de actividades, puntos de jornadas de días, etc. Y otras consideraciones importantes que la Ley Federal del Trabajo nos requieren como puntos mínimos. Bien, por el día de hoy es todo. Que tengan una excelente noche. Ya saben, denle like al video, compártanlo y estén pendientes de todas las demás publicaciones. Recuerden que todo esto es para contribuir a la cultura jurídica, específicamente en la materia laboral, y así poder tomar mejores decisiones en el día a día. El conocimiento es poder. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.